Bien, ahora lo que vamos a ver es el concepto de presión atmosférica y presión hidrostática. ¿Por qué los pongo juntos? Puse una versus la otra, porque en realidad la fórmula es la misma. El concepto de presión va a estar ligado a la densidad por la gravedad por una altura. Esta densidad va a ser, para la presión atmosférica nosotros vamos a usar la densidad del mercurio, y para cuando hable de presión hidrostática vamos a estar hablando de que queremos calcular la presión que siente un cuerpo sumergido en un líquido, así que podría ser agua. Entonces la densidad en ese caso va a ser la densidad absoluta del agua o del líquido en el que esté sumergido el objeto. ¿Por qué usamos el mercurio cuando utilizamos la densidad absoluta? Porque existe una experiencia que hizo un físico italiano llamado Torricelli, que fue quien calculó el valor de la presión atmosférica. El primer cálculo, la primera aproximación. Él agarró un tubo de ensayo, ¿sí?, de aproximadamente 1 metro, lo cargó con mercurio, que en ese momento, yo siempre digo, ¿por qué no usó agua? ¿No? Bueno, usó mercurio, que en ese momento no se sabía que era cancerígeno. Un tubo de 1 metro de largo, más o menos, un capilar. Le puso mercurio adentro, llenó un tacho con mercurio y tapó la entrada, como si yo cargara esta lapicera, ¿sí? Como si cargara esto, vamos a suponer así, lo cargo con mercurio, lo tapo, ¿sí?, y lo sumerjo adentro de un tacho con, en este caso, mercurio. Lo que vio es que la cantidad de líquido que estaba dentro del tubo descendió hasta una determinada distancia, ¿sí? Entonces lo que vio que desde el límite o desde el borde donde estaba el líquido dentro del tacho hasta el lugar donde descendió había 76 milímetros, perdón, 760 milímetros, 76 centímetros. Entonces dijo, bueno, si esto que está en el aire, en contacto con el aire, que es el líquido de la superficie que está en contacto con el aire, en este punto tengo la presión atmosférica, en este punto tengo la presión atmosférica, dijo, bueno, si este líquido no siguió bajando es porque se igualaron las presiones. Entonces quiere decir que en este punto dentro del mismo líquido también tengo esa presión, o sea, tengo el mismo valor que la presión atmosférica, son iguales. Entonces, como midió esta distancia, nosotros usamos estos 700 milímetros de mercurio que llamamos columna de mercurio, lo tomamos como la presión normal, ¿sí? 760 milímetros de mercurio. Esa es nuestra columna de presión atmosférica normal, ¿sí? Entonces, después esto lo que hizo fue ponerlo en esta fórmula, ¿sí? Y dijo, bueno, sacó la cuenta de que esta presión atmosférica era la densidad del mercurio, Hg, por la gravedad por esta distancia, ¿sí? Esa presión atmosférica la tomó, la densidad del mercurio es 13,58, vamos a redondear a 13,6 gramos por centímetros cúbicos. La gravedad en el CGS vale 980 centímetros sobre segundos cuadrados y la altura tomó esta distancia de 760 centímetros, cancela unidades y llega a que este producto da aproximadamente 1.012.928 dinas sobre centímetros cuadrados. Si yo me pongo a analizar este número, es aproximadamente 1.030.000, ¿sí? Si yo a estas dinas las pasara a newton por metro cuadrado, me va a dar 101.000, casi 101.300 newton sobre metro cuadrado. Y nosotros ya habíamos dicho que los newton sobre metro cuadrado era lo mismo que los pascales, ¿sí?, en una clase anterior. Entonces, decir 101.300 newton sobre metros cuadrados es lo mismo que decir 101.300 pascales.
Si lo pasamos a hectopascales, esto, ¿se acuerdan que dividíamos por 100? Son 1013 hectopascales. Y este es el valor de la presión atmosférica normal. Nosotros la podemos llamar como 760 milímetros de mercurio, la podemos llamar como 1003 hectopascales, ¿sí? Son las distintas formas que podemos utilizar a esta presión atmosférica. Así se calculó en realidad la presión atmosférica. Vamos a pensar qué pasa con la presión atmosférica a medida que sube o asciende en un... Así tenemos el valor de la presión. 1003 hectopascales es lo mismo que decir una atmósfera, ¿sí? Es lo mismo que decir 1,013 bares, que ya lo habíamos dicho, ¿bien? Todas estas formas de llamar a la presión atmosférica es lo mismo. Este se redondea también en un bar como en una atmósfera, pero son 1003 hectopascales. Entonces, cuando escuchamos que hay una presión atmosférica de 1012, quiere decir que la presión atmosférica está por debajo de la normal, entonces hay presión baja. Bien, pensemos lo siguiente ahora. Esta es nuestra fórmula tanto para la presión atmosférica como para la presión atmosférica, así como para la hidrostática, dijimos. Entonces, pensemos una cosa. Cuando nosotros tenemos, ¿qué es este concepto de presión atmosférica, ¿no? Que así vimos que se calcula la presión atmosférica normal. Imaginemos que tenemos un tipito que está por subir a una montaña. Bien, acá está el tipito subiendo para allá. Sube, 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 hasta que llegó a la cima de la montaña, que es acá. Entonces, y acá contento, feliz, saltando de alegría porque llegó a la cima de la montaña. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa a medida que asciendo por esta montaña con esa presión? ¿Aumenta la presión o disminuye? Entonces, ¿qué es la presión? Habíamos dicho nosotros que la presión era la fuerza, ¿sí?, sobre el área o el peso sobre el área, ¿sí? Era la fórmula que habíamos visto de presión. Entonces, cuando hablamos de presión, nosotros lo que estamos teniendo en cuenta es la cantidad de aire, ¿sí?, que tenemos por encima nuestro, ¿sí? Pensemos, la atmósfera, ¿sí?, es una capa de aire que tiene aproximadamente 500 kilómetros desde la Tierra hacia arriba, ¿sí? 500 kilómetros. Entonces, esta distancia o esta cantidad de aire que tengo por encima tiene un peso, porque tiene una masa, entonces como tiene una masa, va a tener un peso. Y ese peso está sobre todas las secciones de la Tierra, es decir, sobre la Tierra misma y sobre todo lo que esté apoyado en ella, o sea, sobre nosotros también. Entonces quiere decir que tenemos toda esta capa de aire encima nuestro, que nos genera una presión. Bien, ¿qué pasa? A medida que yo asciendo la montaña, esta capa de aire se está haciendo cada vez más pequeña. Si ustedes se fijan, acá tengo toda esta cantidad, supongamos que acá tenemos los 500, ¿no?, kilómetros. Toda esta cantidad de aire tengo encima, pero cuando llegué a la montaña tengo este poquito de cantidad de aire. ¿Qué quiere decir? Que entonces tengo menos, acá hay menos cantidad de aire, menos masa de aire. Si tengo menos masa, tengo menos peso. Y si tengo menos peso en la misma sección de mi cuerpo, porque a medida que yo fui subiendo no cambió la sección de mi cuerpo en la que esa masa está apoyada o está generando esta presión. Al tener cada vez menos peso, ¿sí?, lo que voy a obtener en la misma cantidad de aire, lo que voy a obtener es menos presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que sube esta montaña, la presión disminuye. Que generalmente uno dice, uy, hay más presión arriba, por eso se me tapan los oídos, por eso, bueno, no es la verdad. La realidad es que la presión disminuye a medida que yo aumento esta distancia, a medida que voy subiendo esta montaña. ¿Por qué? Porque la capa de aire que tengo por encima mío va disminuyendo. Esta H que tengo acá, ¿sí?, es esta H que aparece acá en la fórmula. Es esa altura desde la atmósfera hasta donde está apoyado sobre nuestra espalda, cabeza, cuerpo y todo. Bien. Entonces, a medida que esto aumenta,
aumento la distancia sobre esta montaña, la capa de aire disminuye, por lo tanto disminuye la masa, disminuye el peso, entonces disminuye la presión. ¿Qué pasa ahora con la presión hidrostática? Ahora lo que tengo es otro ejemplo en donde en realidad lo que tengo acá va a ser en un tacho con agua, voy a tener un líquido, ¿sí? Y voy a poner un cuerpo que lo tengo a esta altura. Entonces, ahora lo que voy a tener en cuenta, la fórmula dijimos que era la misma, y el concepto va a ser lo mismo, es la cantidad de capa que tengo por sobre el cuerpo. En este caso, esa capa va a ser de líquido. Entonces, en este caso, la capa de líquido que voy a tener está acá. ¿Sí? Es esta cantidad de masa. Cuando este cuerpo se sumerge un poquito más, ¿sí? Supónganse, o cuando llegue al fondo, al final, lo que voy a tener es que tengo más capa de agua o de líquido, ¿sí? Esta H que tengo acá ahora, lo que va a hacer es aumentar, ¿sí? Entonces, si esta H aumenta, esta H es esta misma H aumenta, entonces lo que va a pasar es que ahora voy a tener mayor peso, va a ser al revés que antes. Vuelvo a escribir la fórmula, peso sobre área, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener mayor cantidad de líquido, tengo más líquido, por lo tanto tengo más masa, por lo tanto tengo más peso. Bien, si tengo más líquido, más masa y por lo tanto más peso, si aumenta el peso en la misma sección, porque la sección del cuerpo de acá no cambió, por lo tanto aumenta la presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que un cuerpo se sumerge en un líquido, cuanto más abajo esté, mayor va a ser la presión que siente. ¿Sí? Para tener en cuenta la fórmula de esta presión hidrostática, va a ser la densidad absoluta del líquido en el que está sumergido ese cuerpo, ¿sí? Por la gravedad, 9,8 o 980, dependiendo el sistema en el que esté trabajando, por la altura, donde esa altura es ahora la profundidad, ¿sí? H ahora es la profundidad en la que se encuentra ese cuerpo, porque yo lo que estoy tomando en cuenta es la cantidad de masa de líquido que tiene sobre ese cuerpo, ¿sí? Acá tomaba la masa de aire que tenía sobre la persona que subía la montaña. Bien, bueno, este es el concepto de presión hidrostática y el concepto de, el concepto de presión atmosférica, ¿sí? Y el concepto de presión hidrostática. Siempre estamos hablando de la cantidad de capa que tengo sobre el cuerpo, en este caso de aire y en este caso de líquido, que podría ser agua o cualquier otro líquido. Bien.